Shalom Javerín, les habla Janet de Colombia, de la Yeshiva or Yeshiva Virtual. El tema que tendremos hoy es el conocimiento general y la ley judía, basado en las enseñanzas del rabino Joseph Telutskin. Dadas las severas leyes de la Torá contra la idolatría y los idólatras, los rabinos intentaron limitar el número de no judíos a los que se les aplican estas leyes. Por eso, el Talmud entendió que la obligación de la Torá de oponerse activamente a la idolatría se restringía a la tierra de Israel. Sin embargo, los gentiles que viven fuera de Israel no se les considera idólatras, incluso si los rituales religiosos que practican son idolátricos, sino que ellos solamente continúan con las costumbres que aprendieron de sus ancestros. Tratado Julín 13b, es decir, actúan mecánicamente por un mero hábito, no por verdadera fe y comportamiento con la idolatría. Incluso en los momentos de mayor tensión y hostilidad en las relaciones entre judíos y gentiles, los rabinos dieron la bienvenida a la sabiduría de sus vecinos no judíos. Un aforismo rabínico frecuentemente citado nos enseña: acepta la sabiduría de los gentiles, pero la Torá de los gentiles no aceptes. Tratado Lamentaciones, Rabá 2:13. La última parte puede haber sido en parte la respuesta a la declaración cristiana de que el Nuevo Testamento ha venido a reemplazar la Torá. Los rabinos estaban también dispuestos a aprender el comportamiento propio y ético de los gentiles. El Talmud nos relata la historia de Dama ben Netina, un adorador de las estrellas en Askelón, que permanece hasta el día de hoy como la forma ejemplar de cómo cumplir el quinto mandamiento y honrar a los padres. Una vez estaba a punto de concluir la venta de unas valiosas joyas a los rabinos para usarlas en el peto del sumo sacerdote, que le daría unas ganancias de más o menos 600,000 dinarios de oro, una considerable fortuna. Ay, pero la llave del lugar en el que guardaba las joyas estaba debajo de la almohada de su padre, y su padre estaba durmiendo. Dama no podía despertar a su padre. La historia no explica por qué los rabinos tenían tal prisa que no podían esperar a que su padre despertase, y la tardanza causó que la venta se anulase. Algún tiempo después necesitaban urgentemente una vaca roja, una vaca que era extremadísimamente rara que poseyese y sin la que los judíos no podían realizar los ritos de purificación de aquellos que habían entrado en contacto con cadáveres humanos. A pesar de que Dama sabía que los rabinos pagarían lo que les pidiese, todo lo que pidió fue la cantidad de dinero que había perdido en la venta anulada previamente por no despertar a su padre. Tratado Kiddushin 31a. Para los rabinos, Dama, a pesar de ser un idólatra, se convirtió en un modelo para todos los judíos de cómo honrar a los padres. Lo que se remarca menos frecuentemente es cómo la historia también estima a Dama como un comerciante honrado que evitó aprovecharse de la extrema necesidad de los rabinos. La apertura rabínica para aprender del comportamiento adecuado de los gentiles también se refleja en la discusión talmúdica sobre los pasajes aparentemente contradictorios del libro del profeta Ezequiel. En uno, el profeta Ezequiel condena a los judíos por desobedecer las leyes de Dios y por actuar en su lugar según las leyes de las naciones que os rodean. Ezequiel 11:12. Pero en otro lugar, el profeta Ezequiel reprende a los judíos por no obedecer las leyes de Dios, ni obedecer las leyes de las naciones que te rodean. Ezequiel 5:7. ¿Cómo es posible esto?, se pregunta el Talmud. Que el profeta pueda condenar a los judíos tanto por seguir y por no seguir las leyes de las naciones que los rodean. Rabí Yeshua ben Leví resuelve así la contradicción. Los judíos son condenados por no seguir los buenos preceptos
y comportamientos de sus vecinos, y también por seguir el comportamiento inmoral de sus vecinos. Tratado Sanedrín 39b. El rabino Aarón Lichtenstein fue hasta hace poco el codirector Rosh Yeshiva, junto al rabino Yehudá Amital, de la Yeshiva Ar Etzion en Israel, una de las mejores yeshivot del mundo en la actualidad, yerno del rabino Joseph Soloveitchik. El rabino Lichtenstein tiene un doctorado en literatura inglesa de la Universidad de Harvard y es uno de los mayores defensores en el mundo ortodoxo de la necesidad de enriquecer la educación judía con unas sólidas bases de sabiduría no judía. El rabino Lichtenstein ha declarado que no solo no debemos rechazar, o sea, no estudiar la sabiduría no judía por la ilusión de que podamos encontrar todo lo que necesitamos en nuestra tradición. Como Matthew Arnold insistió, uno debe buscar lo mejor de lo que ha sido pensando y dicho en el mundo. Y si en muchas materias gran parte de lo mejor es el origen extranjero, debemos expandir nuestros horizontes en lugar de excluirlos. Importantes pensadores gentiles tienen su propia sabiduría, incluso de naturaleza moral o filosófica. ¿Quién no se va a sentir inspirado por el idealismo ético de Platón, el apasionado fervor de Agustín o la grandeza visionaria de Milton? ¿Quién nos ilusionaría con la lucidez de Aristóteles, la profundidad de Shakespeare? Negar que muchos campos han sido cultivados mejor por escritores no judíos que por judíos mismos es ser tosudantemente e innecesariamente chauvinistas. No hay nada en nuestra poesía medieval que pueda rivalizar con Dante, y haríamos bien en admitirlo. Tenemos nuestro propio genio y lo hemos utilizado para la más noble de las aventuras, el desarrollo de la Torá. Pero no podemos esperar a hacerlo todo. Aparentemente los fundamentalistas de la fe muchas veces se niegan a reconocer la inteligencia de aquellos que no son de su religión. El Talmud recuerda a los judíos: quien quiera hable palabras de sabiduría, incluso entre los gentiles, es considerado un hombre sabio. Tratado Megilá 16a. Sangramente el Talmud en este caso se refería a los íntimos de Amán, que intentó exterminar a todos los judíos. Recuerda, la sabiduría no es solo un conocimiento intelectual del hombre, sino más bien una experiencia de vida. Esto es todo por hoy. Que nuestro Abba Kadosh los bendiga. Shalom Ubrachot.